Canis. Estaba acostado en medio patio contemplando el encapotado cielo que cubría las aldeas, páramos, turberas, ciénagas y bosques de la indómita Talamanca, y pensando en el chaparrón que muy pronto le caería encima. El ingenuo Piquilín creía que la lluvia por venir del cielo era sagrada y que poquito a poco, como lavaba la tierra, iría lavando su pecado original. Era fruto de una relación incestuosa. Canis, usted anda con moquillo y si se moja se puede petatear, le dijo Arapá, cuando empezaron a caer los sagrados goterones en Catzi, y corrió a refugiarse en el antiguo tambo que ella, su madre, Canis, la macha, Sigua y Cali compartían. Las palabras de Arapá se fueron repitiendo como un eco en las membranas cerebrales de Canis. Él sabía que la angelical chiquilla de voz ronca y alas esmeraldinas tenía razón, porque la pelona andaba suelta en Catzi. También sabía lo que duele, lo que cuesta cargar un pecado ajeno. Así que se quedó en el patio. El baldazo no tardó en llegar. Llovía en pala, como suele llover en la olvidada Talamanca. El viento arreciaba, las ramas de los árboles caían al suelo haciendo ruidos extraños. Las hormigas de fuego se aferraban unas a otras por medio de sus mandíbulas y garras, formando balsas para sobrevivir al agua lotal. Y el río Urén amenazaba con desbordarse. Canis chillaba de frío, pero no se rendía. Engarrotado, esperaba que el agua santa le empapara hasta los tuétanos y que sus brillantes ojos, aunque eclipsados por el salvaje aguacero, reflejaran que sus dos almas pronto serían diáfanas. Una hora después de iniciado el baldazo, el Piquilín ingresó al tambo hecho una sopa, pero con el corazón inundado de felicidad, de una felicidad que trascendía el frío y los síntomas catarrales. Esa milagrosa fe que hace que algunos seres brillen, Canis la había recibido del Creador y la impronta de su abuela la macha. De ella también había heredado el pelo claro, abundante y sedoso, las delicadas patitas, el tamaño de la cabeza un poco grande en relación con su cuerpo y la mirrusca nariz. Y como estas cualidades físicas propias de los bebés siempre despiertan cariño, afecto y protección, el Sucor, el cantor mágico de las ceremonias bribris, no tardó en pedirle a Canis que le ayudara a cantar en los nacimientos, funerales, ritos de iniciación y ofrendas de cosechas que se celebraban en la pequeña comunidad indígena de Catzi. El Piquilín aceptó el reto y al son de tambores y maracas hechas de jícaras convertía sus aullidos en exquisitos cánticos escritos en serie, que suscitaban en los aborígenes dichas, tristezas, temores o esperanzas, según la ocasión. Los bribris recompensaban sus cantos con productos agrícolas, animales o figurillas talladas en oro. Sin embargo, él no era feliz. Su indecorosa procedencia, además de haberlo llenado de taras, le había robado el cariño de sus parientes. Le costaba creer que dicho infortunio hubiera podido hacer semejantes estragos en su vida. ¿Pa' qué confites en el infierno?, se decía a sí mismo. No podía ser diferente. Bastaba con escudriñar el núcleo familiar para darse cuenta que en cuestión de amores y tolongueos, Canis estaba peído de la Verónica. Su madre, una agazapada sonjuana de piel canela y duros sentimientos, apenas lo trajo a este mundo, lo dejó en un rincón del tambo, sin siquiera amamantarlo, y paró la manta. Su tata, un cuenteado pelantrín de pelo dorado, egoísta y chichoso, los años que vivió antes de morir envenenado por un sapo,
los dedicó a agredir física y mentalmente a su pequeño hijo. Bajo la tutela de las 5 hembras con quienes le tocaba vivir, se sentía perro. Su linda abuela lo tenía a mecate corto. No lo dejaba bañarse en el caudaloso río Urén, ni ir al cerro Sucut a extraer oro, ni tampoco visitar a los diásporos en el Valle del Silencio. Sus 2 tías, Sigua y Cali, por todo lo trapeaban. La madre de Arapá a cada nada le sonaba el fondillo con el periódico, y la pequeña Arapá, que era la trampa suelta, lo traía de un ala. El que es perico donde quiera es verde, y el que es torcido donde quiera pierde, le decía Arapá al desventurado Canis cuando éste se le ponía a la cola. Y como el piquilín era un pan de Dios que agachaba las orejas, la confisgada mocosa lo agarraba de muñeca. Le ponía vestidos de corteza de mastate, aretes de semilla de guava, collares y pulseras de lágrimas de San Pedro, anillos de semilla de guapinol, dientes de cáscara de yuca, uñas postizas de pétalos de china, y le pintaba los labios y los cachetes con achote. También le daba de comer lo que ella consumía, frutos de almendro, y lo paseaba por el tambo cantándole canciones de cuna. La lluvia, los cánticos alados del suócor y las travesuras de la confitera chiquilla disipaban los sufrimientos de Canis, pero no lograban mitigar sus temores. El periódico, las criaturas monstruosas que se dedicaban a castigar el incesto, los truenos, los estrépitos causados por los árboles al caer, la pelona y los rugidos de los jaguares lo obligaban a esconderse dentro de una enorme vasija indígena que tenía impresa la vida y milagros de un cacique guerrero. Allí pasaba horas y horas rumiando sus aprensiones. Una tarde, cuando la hablantina Arapá se encontraba encaramada en un almendro de montaña, contándole a su amiga Batará que la noche anterior había visto a Lucecor, al máximo representante de los bribris, hacer crecer el río Lari y desatar un ventolero antes de transformarse en un feroz jaguar, Canis se dirigió hacia el vedado río Urén y se lanzó al agua. Pero, para su desgracia, una puntiaguda piedra le atravesó el pescuezo y empezó a sangrar de manera copiosa. Sus agudos e intensos alaridos atrajeron al par de guirras que volaban pico en el almendro. Arapá, al ver que su pega-pega estaba medio degollado, se quitó la cotona, le cubrió la herida con dicha prenda y, cargándolo con ternura, salió en busca de doña Eriofora. Esta humilde tejedora le cosió el cogote con un fuerte y delgado hilo blanco que ella producía, y la hemorragia se contuvo. Si no hubiera sido por su pericia, el pobre piquilín se hubiera ido desangrado pa'l otro potrero. Aferrado a su bella compañera, Canis fue pasándola, hasta aquella triste mañana de mayo cuando se enteró de que la mama de Arapá planeaba echarlo en un saco para ir a perderlo en los fríos y desolados crestones del Chirripó, ubicados en la cordillera de Talamanca, a 3.720 metros de altura, donde ocurren congelamientos parciales por las noches. Y aunque la doña señora no pudo llevar a cabo su malvado plan, el piquilín se sintió embargado por una gran desilusión y se dedicó a arrancar siembros, a excavar el patio y a comer tierra. 7 meses se llevó en esa jodarria, hasta que su abuela, sin proponérselo, lo ayudó a salir de ella. Estando en el umbral de la menopausia, la macha parió, en un lugar escondido cerca del bosque y rodeada de matorrales. Acruó un agraciado machillo que le cayó al piquilín como San Juan al 24. Con un cariño desmedido, Canis se dedicó a cuidar a su cumiche tío. Lo aseaba, le daba de comer, le servía de colchón y lo arrullaba con canciones de cuna. Pero ese amor, como todo lo bueno,
no duró mucho. Cruó tuvo un ataque de lombrices y falleció a los 4 meses. Canis decidió aislarse del mundo y de sus semejantes. La depresión lo puso a dormir noche y día en una vieja batea. Dejó de comer. El pelo empezó a caérsele. Las orejas se le hincharon. Y pa' colmo de males, una condenada rasquiña lo iba dejando en carne viva. Parecía un alicrejo. La macha, convencida de que nadie se muere la víspera, solo las gallinas de turno, lo atipó con hierbas medicinales y carapachos de gallina criolla. Pero Canis, en vez de recuperar la salud, cada día se sentía más y más aguacalado. Se veía tan mal que Arapá, siguiendo los elocuentes consejos de Cecropia, decidió llevárselo al Agua. Este era un aborigen de edad indefinida, pelo chuzo y grueso como crin de yegua, estatura mediana, delgado, piel oscura y mirada impenetrable. Estaba provisto de un extraordinario poder que le permitía curar de noche, mezclando la medicina con la religión y la magia. Ese mismo día, al caer la tarde, la fregada chiquilla y Canis se presentaron ante el médico brujo. Su casa era un usuré, una vivienda ancestral, cónica, muy saludable y fresca, cubierta desde el suelo hasta la cima con ramas de suita. Tenía piso de tierra. En su interior había un fogón, 3 hamacas, 8 camas de 1 metro de ancho y 2 de largo, hechas de varillas y un quipu, un ingenioso sistema de registro numérico confeccionado con cuerdas de fibras naturales. El sabio curandero escuchó con atención la descripción que le hizo Arapá de los padecimientos que aquejaban a su inseparable amigo. Y tras echarle un vistazo al paciente, comenzó a preparar las piedras mágicas, bejucos, hierbas y pociones que usaría en el sencillo pero reverente ritual de curación. El par de huilas seguía al Agua con la mirada llena de curiosidad y asombro. Sentados en el suelo, lo vieron quemar bejucos en el fogón, beber cacao diluido en agua, masticar un hongo alucinante y recostarse en una hamaca a esperar que su estado de conciencia se alterara. Más tarde, cuando el chamán obtuvo la sabiduría necesaria para realizar la curación, el piquilín y su compañera debieron abandonar el usuré, porque el Agua solo puede curar fuera de él. La noche estaba helada. Una débil fogata que era atizada por un indígena de aspecto extraño rompía las tinieblas y mantenía alejados a los animales y a los espíritus que vagaban por la indómita Talamanca. Canis, a petición del curandero, se acostó en el suelo debajo del pequeño cobertizo que se hallaba cerca de la ancestral vivienda. De inmediato fue incensado con resinas de chirraca y pocal. El humo, según los bribris, es la medicina por excelencia. Cura, deleita los sentidos, ilumina los entendimientos, transforma la imaginación y llama la atención de los dioses. Mientras el aromático humarascal ascendía al cielo, el Agua realizó la comunicación con el mundo sobrenatural. Conversó con Cibú, el dios creador, y con las 2 almas del enfermo, el alma del ojo izquierdo que permanece en el mundo de los vivos acompañando a la huesamenta, y el alma del ojo derecho que realiza el viaje al inframundo. Durante 10 minutos danzó y cantó sin soltar su bastón, símbolo de poder y sabiduría. Luego tomó las piedras mágicas, las sopló y les cantó en la lengua secreta de los chamanes.
Estas bailaron en las palmas de sus manos, y él pudo interpretar sus movimientos. Canis tenía sarna y cavanga. Sin demora, el sabio hechicero le dio a beber al enfermo una pócima caliente. Le frotó el cuerpo con hojas de sábila y aceite de higuerilla. Roció sus hinchadas orejas con agua de cola de caballo y le tatuó con azul de mata un águila arpía en el pecho. Esta, al escuchar su propio grito, ¡hui, hui, hui!, imitado por Canis como una invocación mágica, lo haría volar. El mítico ritual, ante el cual no había mona que pegara 3 brincos, le arrancó de cuajo todos los males al piquilín. Y mientras éste detallaba el tatuaje con la yema de los dedos, el curandero, masticando cada una de sus palabras, le dijo a la chiquilla: Arapá, Arambigua, lleva tu alipego a una playa erizada de arrecifes coralinos. Déjalo como un coyote cazar chorlitos, tortugas y medusas bioluminiscentes de un tenue resplandor azulado, atear sus presas, saciar la canina, aullarle a la luna y dormir sobre la tibia arena. Y cuando regreses al tambo, debes darle a este 4 golpes con una vara y quemar en su interior chiles, semillas y bejucos para expulsar los espíritus sórdidos que moran en él. La mocosa asintió con la cabeza. Le dio las gracias al curandero, extendió sus esmeraldinas alas y en plena oscurana alzó vuelo rumbo al refugio natural de vida silvestre Gandoca Manzanillo, situado al sureste de la costa atlántica, entre la desembocadura de los ríos Cocles y Zixaola. Canis, al ver que Arapá se alejaba a toda prisa, cerró sus amarillentos ojos, colocó su mano izquierda sobre el tatuaje y tras gritar a todo pulmón, ¡hui, hui, hui!, salió encumbrado por los aires. Igual que un aguilucho, voló y voló hasta alcanzar a su bella compañera. Alrededor de la medianoche llegaron al maravilloso refugio, hostigados por un trío de espíritus lascivos. El espantajo azul, echando fuego por todo lado, los estaba esperando. Tamaño susto se llevaron. «Acompáñenme, chiquillos», les dijo el espantajo azul con voz de ultratumba, después de haber quemado a los 3 espíritus lascivos, y dejando tras de sí una estela de chispas y un olor a azufre, los condujo por humedales y bosques anegados, hasta llegar a un elegante cativo que alcanzaba el dosel del bosque y activaba la imaginación. Al pie del enorme árbol y escuchando los rugidos del insolente mar Caribe, los 2 huilas cayeron rendidos. Al día siguiente, cuando apenas empezaba a clarear, el espantajo azul abrió sus alas de fuego, arrojó un llamarón por la boca y, como por arte de magia, desapareció. Arapá emitió varios graznidos y Canis aulló un largo rato. A las 8 de la mañana, sin haber podido controlar del todo sus exacerbados ánimos, las 2 criaturas se pusieron a sacarle el unto al gentil refugio. Después de una inolvidable semana, regresaron a Catsi. La macha los recibió con una gran costreada. La vida continuó como siempre, pero con el correr de los días, una pila de dolencias le volvió a quitar a Canis lo más valioso que tenía: la salud. A pasos agigantados comenzó a perder peso. Las pupilas se le dilataron. El pelo se le erizó. En las comisuras de la boca acumulaba un babasal. Tenía fiebre y problemas respiratorios. Convulsionaba. Los movimientos de sus descarnadas patas se habían tornado entúlidos
y se mostraba irritable. En la aldea se rumoreaba que estaba poseído, que Buculú, el diablo, se le había metido en el cuerpo para robarle sus 2 almas y que los padecimientos que sufría eran expresiones demoníacas. Angustiada, Arapá se lo llevó de nuevo al agua, pero en esta ocasión ni él ni el dios Cibú le dieron esperanzas. Canis tenía los días contados. Ya no podría burlar a la pelona. Un vampiro le había mordido uno de sus jocotes a deshoras de la noche. Mientras dormía en el tambo, le transmitió el virus de la rabia. La chiquilla recibió la noticia con espanto y, haciendo de tripas corazón, le dijo a su fiel compañero: Canis, por huevos o por candela, tenés que seguir viviendo. Por pelis que sea esta vida, es más tuanes que palmarse. Él tardó 3 o 4 minutos antes de responderle que lo intentaría, pero a cambio ella debería luchar para que el agua que forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares no fuese contaminada. Arapá entonces repasó los amarillentos ojos de su alipego y, habiendo comprobado que sus 2 almas por fin eran diáfanas, se comprometió no solo a cuidar el agua, sino también el aire, los bosques y los animales. Con una pequeña plegaria recitada en serie, las 2 criaturas cerraron el pacto y, tras dejar el usuré, se encaminaron hacia su antiguo tambo. La incertidumbre de no saber el día ni la hora en que el cuerpo y las 2 almas de Canis se separarían era la mayor tribulación que experimentaba Arapá. Ella resistía el paso del tiempo con cánticos y cotorreos, y el piquilín con pensamientos ilusorios, emplastos y bebedizos. Un desalmado lunes, cuando ya había oscurecido, la famosa bruja negra ingresó al tambo anunciando la pelona. En ese momento, una fila interminable de difuntos de todas las edades empezó a colarse por las rendijas de la antigua vivienda. Canis recibía a los extintos en su lecho y, respirando con dificultad, susurraba: «Para ir al cielo tengo que morir». El aire olía a muerte, advertía que el huele se estaba yendo en la tira. Arapá, consternada, también se acercó al lecho del moribundo y lo besó una vez y otra vez y lo volvió a besar. Con un nudo en la garganta le dijo lo mucho que lo amaba y le rogó que la esperara en el cielo junto al dios Cibú. El crédulo piquilín, repleto de emociones profundas y alucinaciones, dejó escapar un par de lágrimas. Cerró sus vidriosos ojos y se donó a la fatal enfermedad que padecía. A medianoche, Canis volvió a abrir los ojos. Quiso incorporarse para apagar su mortecina sed con un trago del agua de barro que le había dejado la macha en una jícara al lado de la cama. Pero no pudo moverse. Todo le dolía. Emitió un aullido ronco. Volvió a cerrar sus ojos carentes de iluminación y se hundió en el mundo de las esencias. Sus huesudas manos se tornaron cianóticas y la anhelosa y silbante respiración de a poco se fue acortando, hasta que su corazón dejó de latir. La pelona entonces se apoderó del último jadeo y adiós mis flores. Antes del amanecer, el Okwom, el chamán encargado de sepultar a los muertos de la comunidad Bribri, recogió el cadáver de Canis y se internó en la montaña. Allí cavó un hueco redondo y profundo. Con tablas se recubrió sus paredes y con piedras el piso para evitar que los huesos del difunto llegaran a tocar el suelo. Luego envolvió los restos en hojas grandes de bijao y, habiéndolos depositado en el rústico apó, cubrió la fosa con una pesada tapa de madera.
Arapá selló la primitiva tumba con tibias lágrimas para que Surá, la madre tierra, la guardiana de las semillas del maíz, recibiera al piquilín en su seno. La comunidad indígena Biribri, apegada a sus tradiciones, celebró con chicha y chocolate, con música de tambores, ocarinas y maracas, y también con danzas y cantos, el viaje de Canis hacia el reino subterráneo de Surá. El sonido de los tambores viajó de aldea en aldea hasta alcanzar el Alto Lari, donde se sitúa el centro de la creación talamanqueña. Siete días después del gran festín de la muerte, las 5 hembras que habían convivido con el finao Canis abandonaron Catzi. Arapá y su madre partieron hacia las llanuras de San Carlos y las otras 3 cuchites hembras hacia Rey Curré, una hospitalaria comunidad indígena boruca ubicada en Buenos Aires de Punta Arenas.